Buenos días. Quiero darles la bienvenida a este primer webinar que estamos organizando desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se trata de nuestra primera conferencia virtual de lo que esperamos sea un ciclo que pueda abordar en este contexto ciertos temas de relevancia en esta situación pues, de pandemia, cuarentena y de cierto nivel de incertidumbre global. Tenemos hoy día tres ponentes muy destacados. Tenemos a Patricia Palma, de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Está con nosotros también Marcos Cueto, de la Casa de Osvaldo Cruz, Fiocruz, Brasil, y Jorge Locio, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por su asistencia y recordarles que los micrófonos y cámaras de video deben estar apagados para facilitar el uso de la conexión de Internet. El chat está activo para que hagan sus preguntas y hacia el final de las tres ponencias yo se las transmitiré a los ponentes para que puedan responderlas. Vamos a empezar con la ponencia de Patricia Palma. Patricia Palma es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de California, Davis, y actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, Arica. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. En los últimos años ha publicado una serie de artículos sobre dicha temática, entre los que destacan Sanadores Inesperados, Medicina China en la Era de la Migración Global, Lima y California, 1850-1930, y Homeopathic Cabinets y Sugar Globules, The Circulation of Homeopathic Therapies from the US to Lima, 1880 a 1915. Hoy nos presenta la ponencia titulada Ser inmigrante en tiempos de pandemias. Le damos entonces la palabra a Patricia. Muchas gracias. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a la Dirección Académica de Relaciones Institucionales por este espacio y a las y los asistentes. En estos breves minutos voy a reflexionar un poco sobre el tema de la inmigración en tiempos de pandemia, particularmente la situación de los extranjeros, aunque como hemos podido observar en las últimas semanas, muchos de estos problemas que mencionaré acá también se aplican para los inmigrantes internos en Perú, que han debido hacer frente a grandes dificultades para regresar a sus lugares de orígenes. La crisis de salud actual y especialmente las medidas promulgadas por diversos gobiernos de la región, como la cuarentena, han puesto a los inmigrantes en una posición de gran vulnerabilidad. Quizás la más evidente o la más visible se refiere a los problemas económicos a los que deben hacer frente. Pues una parte importante de los inmigrantes que han llegado a nuestros países en los últimos 5 años se desempeñan en labores independientes o también llamadas informales. Esto se da principalmente en los rubros de servicios, como el servicio doméstico, el cuidado de niños, ancianos, repartidores de comida, peluqueros, estilistas, entre muchos otros, que los han condicionado a no poder dejar de trabajar para recibir una remuneración. Pese a que muchos de estos inmigrantes, y acá estoy pensando principalmente en los inmigrantes venezolanos, cuentan con una preparación universitaria, lo engorroso y costoso de la validación de sus títulos profesionales los ha obligado a desempeñarse en este tipo de labores. Sin embargo, en las últimas semanas, diversos organismos han llamado a los estados a incorporar al personal de salud con estudio en el extranjero a equipos de asistencia médica, y según la última encuesta Ipsos, publicada ayer en Perú, el 92% de los encuestados está de acuerdo con que los médicos extranjeros se sumen para brindar atención en salud frente al coronavirus. Pero volviendo un poco al tema económico, los inmigrantes son clave para las economías de sus países
especialmente a partir del envío de remesas. Si su fuente de empleo se ve amenazada en su lugar de residencia, esto tendrá un efecto directo en su familia en el lugar de origen. De esta manera podemos ver que esta crisis tiene un alcance global en términos económicos. Si bien muchos señalan que la situación de ellos no difiere de la de muchas familias peruanas o chilenas que viven del día a día, tenemos que pensar o tenemos que recordar que a diferencia de la población local, gran parte de estos inmigrantes no puede acceder a ayudas estatales por diversos motivos. El primero, porque al estar de manera indocumentada en el país, no están registrados en programas sociales. En otros casos, estas ayudas están reservadas solamente a inmigrantes con residencia definitiva en el país y que tengan su documentación al día. Esto hace que el universo de inmigrantes que puedan acceder a estas ayudas estatales sea muy reducido. Pero hay otro tipo de vulnerabilidades que quizás han sido menos visibilizadas por la opinión pública. Por ejemplo, en las últimas semanas se ha incrementado el número de denuncias por violencia doméstica no solamente en Perú, sino en diversos países de la región. Nuevamente, según los datos publicados hoy por el diario El Comercio, el 52% de los ciudadanos señala que en sus hogares ha enfrentado problemas emocionales como estrés, discusiones o depresión, y que el 5% de los encuestados señala que ha enfrentado violencia física o psicológica durante la cuarentena. Estas cifras aumentan en mujeres y niñas inmigrantes, las cuales sufren en muchos casos la violencia en silencio, pues reconocen que no se atreven a denunciar por miedo a ser deportadas por su estatus migratorio. Entonces, el miedo a la deportación es un problema grave, no solamente para las víctimas de la violencia hoy en día, sino también para el sistema de salud, pues se ha documentado de casos de personas que ocultan sus síntomas o que se resisten a acudir a un centro asistencial por miedo a, uno, no poder pagar las cuentas o por ser deportados. Otro grupo que me parece importante de personas que enfrentan una situación de vulnerabilidad por estos días son aquellas que se encuentran en prisión. Como sabemos, las cárceles en América Latina son lugares en que la población presidiaria vive en el hacinamiento y en donde las enfermedades e infectos contagiosos encuentran un ambiente propicio para propagarse. En las últimas semanas, en varios países se ha discutido la opción de conmutar penas menores por arresto domiciliario, con el fin de resguardar no solo la salud de las personas privadas en libertad, sino también de gendarmes a cargo de su custodia. En Chile, por ejemplo, el 56% de la población penal extranjera en el norte del país está en prisión preventiva a la espera de una sentencia o deportación. Ellos, a diferencia de la población local, no pueden acogerse a conmutar sus penas y deberán permanecer en las cárceles. Son personas que, repito, no han sido condenadas, pero que deberán esperar meses antes que las fronteras se abran para regresar a sus respectivos países, y en muchos de los casos sus redes de apoyo local no tienen los medios económicos para poder ayudarlos económicamente o hacer la entrega de productos de limpieza o de esparcimiento, pensando en los niños que se encuentran recluidos con sus madres. Entonces acá en esta imagen, al lado izquierdo, podemos ver esta campaña que lleva a cabo el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera y el Colegio Médico de la ciudad de Iquique y varias universidades para conseguir aportes para ir a ayuda de estas personas. Pero la pregunta es, ¿cómo han actuado los estados ante los problemas de la población inmigrante? Bueno, así como no existe una fórmula única para lidiar con las epidemias, tampoco los gobiernos han adoptado una estrategia única. En algunos casos, hay estados que han ayudado a la población inmigrante, especialmente a la indocumentada que no se puede acoger a los beneficios estatales, como lo está haciendo el gobernador del estado de Nueva York en los Estados Unidos, también el de California, que ha sido uno de los más afectados por la epidemia actual. En el caso de Nueva York, las cifras son dramáticas.
y demuestran que la población latina es una de las más afectadas junto con la afroamericana. Según las cifras publicadas la semana anterior, los latinos desproporcionadamente están enfermando más como consecuencia del COVID-19. En algunos estados, incluso, la tasa de infectados de COVID-19 es 3 veces mayor entre la población latina que la población blanca. O en otros ejemplos, tenemos el caso de Portugal, donde el Estado regularizó el estado migratorio de aquellos que estaban esperando por su residencia permanente para poder acceder a servicios de salud y laborales. Pero, y lamentablemente, en otros casos la epidemia ha sido la excusa para expulsar inmigrantes o suspender la inmigración, como ha sucedido en el caso de los Estados Unidos. Por un lado, la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del virus ha permitido que autoridades federales anulen leyes de migración y con ello agilizar procesos de deportación, a lo cual se suma la suspensión de permisos de residencia o las green card, donde, como podemos ver acá al lado derecho en esta noticia, se aprecia un discurso fuertemente nacionalista por parte del presidente. Es que la historia de la epidemia nos ha mostrado que en tiempos de crisis sanitaria es común que se culpe a los grupos más vulnerables de la población, ya sea los pobres o los inmigrantes. En esta epidemia en particular, la comunidad asiática ha recibido fuertes ataques, tanto verbales como físicos, y las palabras del presidente Donald Trump al referirse al COVID-19 como el virus chino solo ha incrementado la xenofobia. Para quienes están familiarizados con la historia de las pandemias en el último siglo, estos ataques a ciudadanos chinos tienen dolorosos paralelos con actitudes locales hacia la misma comunidad en décadas anteriores. En el caso de Perú, durante la epidemia de fiebre amarilla de 1868, y especialmente la de peste bubónica de 1903, que afectó a Lima y el Callao, y a la costa norte del país, los inmigrantes chinos fueron acusados por la llegada y propagación de enfermedades. Durante la epidemia de fiebre amarilla, varios inmigrantes chinos que venían en barcos como colonos fueron obligados a hacer cuarentena por parte del capitán del puerto del Callao en la isla San Lorenzo, pese a no presentar síntomas. Sin embargo, fue durante la epidemia de peste bubónica de 1903 en que el discurso xenófobo tomó más fuerza, por considerarlos, comillas, enemigos de la higiene. Desde meses antes de la llegada de la epidemia a la ciudad de Lima y el Callao, las autoridades de salud y municipales comenzaron una tarea de limpieza de los barrios habitados principalmente por chinos, por considerar que por su poca predisposición a la higiene provocaría una propagación de la epidemia. Estas medidas se repitieron en diversas partes del país, incluso en ciudades donde la comunidad china era bastante pequeña, como el caso de Tacna o Pascamayo, donde se informó que un grupo de ciudadanos chinos, y acá estamos viendo la imagen del diario El Comercio de esos años, había sido aislado a fin de prevenir la enfermedad, pese, nuevamente, a no presentar ningún síntoma de contagio por el simple hecho de ser chinos. Entonces, para concluir esta breve exposición, quería señalar que la historia de las epidemias nos han demostrado que la población inmigrante es una de las más afectadas antes, durante y después de las catástrofes sanitarias. Es por ello que necesitamos políticas públicas que apunten a proteger a todos los residentes que viven en una situación de vulnerabilidad económica y social para hacer frente a la epidemia, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu interesante ponencia. Vamos ahora a escuchar la presentación de Marcos Cueto. Él es un historiador peruano y actualmente se desempeña como profesor en la Casa Osvaldo Cruz, Fiocruz, Brasil. Es también editor de la revista Historia, Ciencias, Saúde Manguinhos. Recibió su doctorado de la Universidad de Columbia y es autor del libro El regreso de las epidemias, Salud y Sociedad en el Perú del siglo XX.
publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en 1997 y en el año 2000, y que en las próximas semanas aparecerá como libro digital con un nuevo prólogo. Hoy nos presenta la ponencia Las epidemias en el Perú del siglo XX. Que es una caricatura que apareció en la revista Oiga en medio de la epidemia del cólera que atacó al Perú a comienzos de 1991 y que produjo más de 300,000 casos, oficialmente que en ese momento era como el 1% de la población, ¿no? Entonces, este es interesante porque, como quizás muchos de ustedes recuerdan, era una época de hiperinflación, Sendero, ¿no? Muchos temían a puertas de tomar el poder o controlar una parte del país. Fujimori acababa de empezar y hay esta caricatura interesante de esta figura antropomorfa del Vibrio Cólera y Abimael que sugiere, o sea, más allá de esta intersección entre biología, sociedad y política que volvemos a vivir ahora, el temor, ¿no?, de muchos peruanos en esa época que no sabía quién los iba a matar, si el Vibrio o Sendero o la violencia que existía entonces, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, también una de las cosas que a mí me pareció más fascinante de seguir desde Brasil es las diferentes caricaturas de Bolsonaro, de que aparece como mimetizado con el coronavirus, ¿no? Y su rostro parece como si fuera un coronavirus o él caminando junto con el coronavirus por las calles desoladas de Brasil, ¿no? Entonces, a mí me parece que en las epidemias que ha habido en el Perú en el siglo XX, empezando por una fuerte peste bubónica que hubo a comienzos del siglo XX en Lima y en otras ciudades, que ha estudiado también Patricia Palma, pasando por una fiebre amarilla que atacó sobre todo Piura y otras ciudades del norte, el cólera el año 91. Me parece que se ha ido formando como un patrón histórico que sería importante pensar y reflexionar y ver si en el futuro vamos a salir de ese patrón, ¿no? Un patrón que tiene, creo que, 3 características. Primero, una explicación oficial reduccionista del origen de la enfermedad, del origen de la epidemia, ¿no? Una explicación que se centra en las causas biológicas inmediatas, que puede ser un virus, un mosquito que transmite ese virus o otro insecto, o las aguas contaminadas en el caso del cólera, ¿no? Y que muchas veces esa causa inmediata se magnifica. Han aparecido también varias publicaciones en los últimos semanas sobre el virus de COVID-19 como un monstruo gigantesco que ocupa toda la carátula de una revista, ¿no? Y en el pasado seguramente ustedes recuerdan otras imágenes parecidas de, por ejemplo, el anófeles que transmite una serie de enfermedades, entre la fiebre amarilla y el dengue, o la primera vez que apareció los retrovirus del SIDA, ¿no? Entonces, el que aparezca esta versión magnificada del origen biológico, creo que tiene una función, que es ocultar de alguna manera las otras causas sociales que tienen que ver con la sustentación de una epidemia, ¿no? En el caso del cólera, por ejemplo, se hablaba muchas veces de que el origen era el vibrio cólera, que había llegado en barcos asiáticos que estuvieron en la costa peruana, pero pocas veces en ese momento, durante la epidemia, se mencionaba que el sistema de agua y desagüe en la mayoría de las ciudades peruanas era un caldo de cultivo para el cólera. Menos del 50%
más o menos 50% de la población no tenía agua adecuada para el consumo humano. El desagüe contaminaba el agua en barrios, zonas urbanas marginales se compraba agua contaminada, ¿no? Y también se puede pensar de una manera aún muy incipiente en esta epidemia. La causa inmediata puede haber sido un virus que llega de una migración de animales a seres humanos, pero las causas estructurales que la sustentan no son muy diferentes a otras enfermedades respiratorias, que son la falta de abrigo y de buena alimentación y las condiciones de vida de las poblaciones más pobres, ¿no? Entonces, esa es una primera característica de ese patrón que me gustaría salientar, ¿no? Otra función que tiene este reduccionismo es pensar que la solución en una epidemia va a ser dada solamente por la ciencia y la tecnología, ¿no? Y es verdad que en muchas epidemias del pasado se crearon sueros, vacunas o métodos de control, de transmisión que tuvieron éxito, pero ha habido también muchas veces como una glorificación de estos métodos y en lo que algunos historiadores de medicina hemos llamado como confiar en balas mágicas, ¿no? Que hay una solución tecnológica que va a resolver esos problemas, como ahora se está pensando a veces de la vacuna o algún tratamiento que se discute como cloroquina, que ojalá que sirva o que se cree la vacuna en el menor tiempo posible, pero que pensando en referencia a otras epidemias, hay que ver que una vacuna por sí sola no va a resolver los problemas estructurales que sustentan muchas de estas epidemias, ¿no? Entonces, el primer factor es este reduccionismo, ese patrón histórico. Hay un segundo factor que es complementario, que es las respuestas oficiales insuficientes, ¿no? Muchas veces dirigidas a controlar o a contener o inclusive a aislar a los enfermos, pensando que con esto se iba a reducir el daño de estas enfermedades. Y estas respuestas insuficientes han estado vinculadas a lo que inevitablemente también ocurre en las epidemias, que es que surgen muchas concepciones populares sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre el cuerpo, y surge un asunto que es muy importante en la historia, que es el estigma, ¿no? Las primeras explicaciones de las epidemias que no se han perdido son que son un castigo divino. Así se pensaba en la Edad Media y así se pensaba en el cólera, ¿no? Hay varios testimonios en el cólera de Perú del año 91 en que las personas en periódico dicen, bueno, esto nos ha pasado por todo, por habernos portado tan mal y llegado a esta crisis económica, llegado a esta guerra civil, llegado a Sendero y Dios ya se cansó de nosotros y nos ha mandado el cólera, ¿no? Y también hay la culpabilización de las víctimas, ¿no? En todas las epidemias hay un objetivo de encontrar a un grupo como si fuese el verdadero responsable de haber causado o propagado esa enfermedad, ¿no? Que en parte tiene que ver, creo yo, con las respuestas insuficientes que se dan a nivel oficial, ¿no? Y esa es una larga tradición. En la Edad Media fueron los judíos, en las epidemias de peste bubónica en Perú de comienzo del siglo XX fueron los chinos, ¿no? Las poblaciones y las zonas urbanas donde vivían los chinos, que se pensaba que había algo en el cuerpo de ellos que transmitía la enfermedad. En el caso del cólera, Fujimori, que tuvo una política muy limitada de controlar la enfermedad, culpó a los sucios, ¿no? Y creó un discurso en torno a los sucios, que según él eran las personas que no les gustaba lavarse las manos. Generalmente para él personas que vivían en zonas pobres y que tenían en teoría la posibilidad de tener hábitos higiénicos, pero no les gustaba lavarse las manos, ¿no? Y entonces él, que estaba pensando mucho en los intereses económicos, como algunos gobernantes están pensando ahora, la presión que tenía de grupos comerciantes, de grupos de turismo, dijo de que estaban mal todo tipo de control que se hiciera en ese momento, despidió también a su ministro de Salud, un destacado sanitarista
que se llamó Carlos Vidal, que había trabajado por años en la Organización Panamericana de la Salud, igual que Bolsonaro dimitido a su ministro de Salud hace pocas semanas, ¿no? Y promovió esta idea del estigma, ¿no? Otro ejemplo claro es el del SIDA, de que en el comienzo de la epidemia, que incluso muchos años después se siguió pensando de que la causa, el origen eran los homosexuales, ¿no? Y que era su estilo de vida, y ahí volvió la idea del castigo divino, ¿no? Habían varios políticos americanos que hablaban de que el SIDA era un castigo divino contra los homosexuales, que era una revancha de la naturaleza por el estilo de vida que ellos llevaban. Ahora, sobre el estigma es importante decir que cumple varias funciones sociales en la historia, ¿no? Por un lado, puede confirmar el prejuicio que ya existe, ¿no? Un prejuicio racial o un prejuicio de un grupo contra el otro, como el que mencionaba Patricia en su presentación, este prejuicio que posiblemente esté habiendo con los inmigrantes, ¿no? En términos raciales, el prejuicio a comienzo del siglo en la peste era contra los asiáticos. Muchas veces después, en otras epidemias de la costa, el prejuicio era contra los serranos, ¿no? Digo el término entre comillas, porque se pensaba de que la gente de los Andes se enfermaba más de algunas enfermedades que eran típicas de la costa, ¿no? Pero tenía que ver con el hecho de que ellos migraban poco a la costa y cada vez que llegaban caían enfermos de estas enfermedades, ¿no? Pero el estigma también creo que tiene una dimensión política y hasta geopolítica, ¿no? Política y social, ¿no? En el caso de Fujimori, y eso creo que en parte se pues era una idea, suponía que la pobreza es culpa de los pobres, ¿no? Que los individuos, no los grupos, son responsables de su propia fortuna en la sociedad y que los pobres son los responsables de su pobreza y que por lo tanto es poco lo que pueden hacer los programas sociales que en la práctica están siendo desmantelados, o comenzaban a ser desmantelados, ¿no? Y que son responsables de su pobreza, entonces los enfermos también son responsables de su enfermedad y que tienen que acabar ellos cuidando su enfermedad. Y eso es algo interesante que encontré en la secuela de la epidemia del cólera, varias personas hablando, bueno, ya esta idea de que el Estado nos va a ayudar está de lado, no va a ser más así, y se va desmoronando una antigua idea que había surgido, sobre todo a mediados del siglo XX, que la salud era una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, ¿no? En cambio, el neoliberalismo promovió la idea de que solamente algunas intervenciones que fuesen costo efectivas se debían hacer en salud y que las personas debían participar financieramente en el cuidado de su propia salud, inclusive en los servicios públicos, ¿no? Eso fue muy común, inclusive ocurrió en el Perú, ¿no? Y también el estigma tiene una función geopolítica, creo, ¿no? Que se está viendo ahora. Varias epidemias en el pasado han sido asociadas con países, muchas veces equivocadamente, como la gripe española, ¿no? De 1918, que en realidad se originó en Estados Unidos. Pero era una forma de quitar la culpa, digamos, a Estados Unidos, otros países europeos que habían estado en la guerra y que tenían mucho que ver con esta epidemia. Y en esta última, lo que estamos viendo surgir es China, ¿no? Hay toda una discusión, por supuesto, si China se demoró o no, si se rectificó o no, si las políticas que tuvo fueron más adecuados o no, pero yo creo que detrás de toda esa discusión que está comenzando a ver en la que participa Trump, inclusive algunos gobiernos europeos e inclusive el candidato demócrata de Estados Unidos,
hay una lucha geopolítica, ¿no? De impedir que China sea el próximo poder hegemónico mundial, ¿no? Y no dudo de que deben haber también gente en el gobierno chino que piensan que esta es una oportunidad para en un mundo post-epidemia tener mayor hegemonía mundial, ¿no? Entonces, solamente para acabar menciono dos cosas. Me parece que ese patrón de respuesta a las epidemias que se forjó en el Perú del siglo XX y que es similar al de otros países latinoamericanos, caracterizado por el reduccionismo en las explicaciones, las respuestas oficiales insuficientes y el estigma, fue creando una cultura de expectativa a la salud pública cada vez más limitada, ¿no? Cada vez parte de una cultura de sobrevivencia, en que ya el Estado no era tan importante para la planificación de la vida, en que la salud pública no era un factor de igualdad social, como es originalmente pensado, inclusive en las sociedades liberales, ¿no? Y sobre todo en la de mediados del siglo XX, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, la idea es que la salud pública, la educación, sea una de las pocas cosas en que haya igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Así después la sociedad sea meritocrática. Y eso se va a erosionar y perder a fines del siglo XX, comienzos del XIX. Ahora, en todo esto que he contado, y que no voy a entrar en detalle ahora, ha habido siempre una resistencia, ¿no? En el Perú, varios casos de medicina rural, de médicos trabajando en barriadas. Espero de ahora, veo con esperanza la posición de Perú tan diferente y muchos trabajadores de salud, del ministerio tan diferente a la de otros países latinoamericanos, sobre todo en contraste con Brasil, que muestran un camino de salud en la adversidad y ver las epidemias como una oportunidad de no solamente salvar vidas y resolver los problemas inmediatos, sino pensar en el mediano y el largo plazo, ¿no? No solamente en el tipo de salud pública que necesitamos, sino también el tipo de sociedad que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Jorge Locio. Jorge Locio estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú e hizo en Reino Unido. Ha publicado diversos libros, entre ellos Rastros de la Salud en los Andes, de 2009, y Salud Pública en el Perú del siglo XX, de 2015. Actualmente es profesor principal en la PUC y director del Instituto Ribagüero. Hoy nos presenta Epidemia Olvidada, H1N1 2009. Bueno, gracias Mari. Yo quiero agradecer a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica por organizar este evento y permitirme ser parte del mismo, ¿no? Poca gente se acuerda, pero en abril del año 2009 se anunció en México la aparición de un extraño virus que estaba causando la muerte de cientos de personas. El anuncio generó pánico internacional. Muchos países, incluyendo el Perú, prohibieron los vuelos desde y hacia México y se agotaron las mascarillas a nivel global. El gobierno mexicano anunció la clausura de todas las actividades públicas. Inicialmente se le conoció como influenza mexicana, pero la Organización Mundial de la Salud optó por un nombre más neutro, pandemia H1N1. Esto para evitar respuestas discriminatorias contra los mexicanos. El H1N1 no fue la primera pandemia del siglo XXI. Todo el tiempo están apareciendo nuevos virus y en el siglo XXI varios de ellos pusieron en jaque a los sistemas de salud globales. Entonces, la pregunta que guía esta ponencia es, si tuvimos varios antecedentes, como el SARS, el ébola, el Zika o el H1N1, ¿por qué nos agarró tan desprevenidos esta última pandemia? Yo voy a centrar la charla en 3 lecciones que se pueden sacar de esta pandemia en relación con la pandemia actual y lo que pueda venir en el futuro. Entonces, en primer lugar, sobre las respuestas estatales.
Un problema que hubo fue la demora en anunciar la aparición del virus y en implementar medidas de contención. Hubo una etapa de negación muy prolongada. Las autoridades mexicanas quisieron esperar que pase Semana Santa y había una visita programada del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En general, en todas las pandemias del siglo XXI, se vio el temor al impacto económico y a los estigmas. Por un tema de prestigio nacional, ningún país quiso verse asociado con el origen de una pandemia. En el caso del ébola, del SARS y el H1N1, se reiteraron estas respuestas lentas, ambiguas y descoordinadas. Esto es particularmente peligroso en un mundo globalizado. Esta caricatura que vemos es una crítica a Felipe Calderón, ¿no? El entonces presidente de México, que lo criticaban porque decían que él sí practicó el aislamiento social en un momento que más bien se necesitaba liderazgo. Lamentablemente, tampoco se aprendió una de las lecciones más importantes, ¿no? Que es necesario resolver problemas de fondo de la salud pública para poder responder de forma adecuada a una pandemia. La falta de camas en los hospitales, la falta de respiradores, es algo que se reitera. Durante el H1N1, muchos enfermos fueron atendidos en espacios dedicados a la salud mental y no alcanzaron las mascarillas ni para el personal de salud. Ni qué decir de la falta de capacidad para hacer pruebas o vigilancia epidemiológica. Paso al segundo punto, que es las respuestas sociales. La pandemia del H1N1 nos mostró los desencuentros entre las explicaciones científicas y las respuestas sociales. La población no se informó ni actuó usando necesariamente las recomendaciones dadas por los funcionarios de salud. Las respuestas, de hecho, se fueron a dos extremos: el pánico y el escepticismo. Hubo los que desarrollaron una visión apocalíptica de fin del mundo, ¿no? Y fue un pánico que se exacerbó en parte por el rol que tuvo cierto sector de la prensa, que daba estas informaciones iniciales que estimaron en millones los muertos que dejaría la pandemia. Al mismo tiempo, otra reacción extendida fue el escepticismo. Muchas personas simplemente no creían que la enfermedad fuera real, pensaban que era una cortina de humo o un invento de las farmacéuticas para vender vacunas y medicamentos, ¿no? Entonces las teorías conspirativas, los fake news, fueron bastante populares en las redes. Es algo que ahora vemos, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, con los seguidores de Bolsonaro o Trump, ¿no? La idea que estos son mentiras, ¿no? Invenciones. El problema es que eso lleva a ciertos grupos a desobedecer las recomendaciones de los funcionarios de salud. También es importante decir que en el caso del H1N1, la falta de apoyo a las respuestas estatales se agravó por la contradicción que mucha gente sintió entre el énfasis puesto en la lucha contra la pandemia con la pasividad frente a otros males que mataban todos los años a miles de peruanos, ¿no? Como el friaje en Puno. Bueno, un tercer tema y final sobre el origen de la pandemia. En las últimas décadas hemos tolerado, a pesar de la advertencia de los científicos, la degradación del medio ambiente, la extinción de especies, el maltrato a los animales y la invasión cada vez mayor a espacios reservados para la vida silvestre. El H1N1, por ejemplo, surgió de estos criaderos de cerdos de una plantación norteamericana donde se les tenía en condiciones terribles, iluminados de forma permanente, encerrados en barracas, mala ventilación, malos olores y sin higiene. Y esa es carne que luego es consumida por seres humanos, ¿no? Lo mismo el SARS, el ébola o el COVID-19. El tráfico de vida silvestre y la crianza industrial de animales en condiciones paupérrimas está generando la aparición de nuevos virus, ¿no? Entonces, un poco reiterando lo que decía Marcos, mientras no cambien las condiciones de fondo, por ejemplo, en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente o el maltrato a los animales, nuevas pandemias seguirán surgiendo. Entonces, yo lo dejo ahí a la espera de posibles preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hemos ido recogiendo las preguntas y los comentarios de los asistentes por medio del chat. Entonces, voy a ir formulando ahora las preguntas a los tres.
para que luego podamos hacer una ronda de respuestas, ¿sí? En primer lugar, para Patricia, tenemos las siguientes preguntas. En primer lugar, hay interés por saber cuál es la situación del migrante peruano en la región de Arica, Tarapacá, en vista de que al parecer habría noticias de que están cruzando la frontera hacia Perú por pasos no regulares. También hay interés por saber si en el caso de la pandemia actual estamos también ante un discurso anti-chino, del mismo tipo que comentabas, por ejemplo, para la fiebre amarilla del siglo XIX, o si más bien lo que ocurre en estas situaciones es reflotar una discriminación que es constante contra los extranjeros en general. Y nos preguntan también por qué es difícil ser optimista respecto al diseño de las políticas públicas en inmigración. El asistente que hace la consulta nos nota que generalmente el diseño tal vez se basa en consideraciones económicas y de gestión, pero omita otras perspectivas como la historia, por ejemplo. No sé cuál es tu postura frente al tema. ¿Perdón? Se me cortó el audio cuando estaba haciendo la última pregunta, entonces no te escuché. Sí, repito, no hay ningún problema. Uno de los asistentes nos pregunta por qué es difícil ser optimista respecto al diseño de las políticas públicas en inmigración. ¿Consideras que puede tener que ver con que en su diseño se basan en consideraciones económicas y de gestión y que no consideran, por ejemplo, perspectivas como la de la historia? ¿Sí? Paso ahora a las preguntas para Marcos. Hay interés por saber si hemos aprendido algo en la manera como lidiamos con estos fenómenos en la historia. Si podemos decir que hacemos algo mejor a nivel nacional o global a partir de las experiencias del siglo XX. Una segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué relación hay entre el surgimiento de los discursos xenofóbicos y etnofóbicos y la expansión estatal? Por ejemplo, nos comenta nuestro participante el caso de la expansión del MINSA en zonas indígenas y la culturalización de las epidemias. Y relacionada con esa, también se nos pregunta si en el caso de las epidemias anteriores podemos hablar también de una politización de estos fenómenos. Finalmente, para Jorge, nos preguntan cómo se explica hoy el poder de ciertos discursos anticiencia, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿cuáles fueron las respuestas sociales en las pandemias pasadas y cómo podríamos aprender de eso y adaptarlas para hoy? ¿Qué opinas respecto al escaso espacio de salubristas y científicos sociales en los medios de comunicación dando opiniones sobre la epidemia? De momento esas son las preguntas que tengo, aunque están entrando algunas, pero no las hemos podido procesar aún, así que si les parece empezamos con Patricia, por favor. Okay. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a intentar responderlas. Son varios temas. Sobre la situación de la migración en Arica, yo creo que acá hay un tema también de la migración fronteriza en general. Y tiene que ver cómo afectan las políticas migratorias de un país en los países vecinos. En el caso de Chile con Perú, lo que sucedió es que el presidente Vizcarra determinó de manera muy pronta la cuarentena para el caso de Perú, pero en Chile, como muchos de ustedes saben, no se
instauró una política similar. Entonces lo que terminó sucediendo es que el día domingo se anunció el cierre de las fronteras y se dieron 3 días para que la gente pudiera regresar, y muchas personas no alcanzaron a regresar, ya sea porque no residían específicamente en la ciudad de Arica, o porque venían de la zona central intentando a través del transporte terrestre llegar a Arica y poder cruzar hasta Tacna. Entonces las semanas siguientes fueron bastante complejas para la población peruana residente en Arica o en otras partes del país, pues había largas filas fuera del consulado peruano en Arica para poder obtener autorización de poder retornar al país. Y esto no solamente, como decía al inicio, no solamente afectó a la población peruana, sino también a otras poblaciones fronterizas, particularmente el caso de los bolivianos, donde había más de 1.300 bolivianos en la frontera entre Chile y Bolivia que no podían ingresar a sus países, viviendo en condiciones bastante precarias con niños, a la intemperie, sin la comida necesaria. Entonces acá me parece importante recordar en cuanto a políticas migratorias que tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando un país establece una, generalmente afecta también a los de al lado. Y es un poco lo que está sucediendo ahora. En cuanto al discurso anti-chino, si es constante, a mí me parece que sí, que ha habido un resurgimiento, particularmente en los últimos años, en ciudades con población inmigrante asiática importante, pero, y quizá, no sé, a lo mejor si Marco o Jorge están de acuerdo, a mí me parece que esta vez el caso peruano ha sido quizá una excepción, porque si lo comparamos con lo que está sucediendo en lugares como California, donde hay población inmigrante importante, que tuvieron discursos anti-chino muy potentes también en epidemias anteriores, vemos que en Perú esto ha sido bastante reducido, han sido muy casos aislados en los que la opinión pública ha tratado de culpabilizar a la población china en la prensa peruana. Yo creo que ahí responde a varias cosas. Una de ellas es que esta vez hay un mayor que de repente como control de las noticias falsas que están como surgiendo. Hay una presencia bien importante también como el presidente en informar lo que está sucediendo día a día, que es una característica del caso peruano, que por ejemplo no sucede acá en Chile, donde Piñera no sale todos los días a hablar. Entonces, que ha intentado de alguna manera como reducir la cantidad de noticias y de información falsa que está circulando. Y también uno puede ver un poco en las redes sociales que si bien hay este discurso a veces de algunas personas medio anti-chino, ha sido bastante criticado en general. Y finalmente sobre el tema porque es difícil ser optimista, yo creo que ahí estoy de acuerdo con lo que planteaba como la persona que hacía la consulta. Se ha criticado bastante que las políticas migratorias no se hagan desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces a veces se nos olvidan algunas cosas que son sumamente importantes de considerar. Y solamente se está pensando en, entre comillas, los costos económicos que genera la migración. Entonces pensamos muchas veces el tema de la migración como un costo para el país, cuando no se ve la oportunidad en términos culturales o sociales, qué sé yo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta quiénes son los que están detrás de estas políticas públicas. Pero a mí me parece, una de las cosas que me ha llamado la atención es que el tema un poco de la inmigración, para el caso peruano, ha pasado un poquito desapercibido en estas últimas semanas. Si lo comparamos, en mi caso, si lo comparo un poco con Chile, principalmente porque en Chile acá hay muchas asociaciones a favor de los grupos de inmigrantes, que tienen una voz muy importante, como el Servicio Jesuita, en que constantemente aparecen en la prensa denunciando estas discriminaciones. Como que me parece que en Perú, al no existir algo similar, es mucho más constante y no hay una voz tan fuerte que pueda como plantear estos temas en el debate público. Escuchamos las respuestas de Marcos. Marcos, por favor, si activas tu micrófono. Gracias. Ya, disculpen.
Sobre la primera pregunta, si hemos aprendido algo, sin duda no lo suficiente, ¿no? Y quizás por dos grandes razones. Pueden haber intereses creados en que no se, que el Perú sea un país que no aprenda de su historia, ¿no? Que no tenga mucho desarrollo, una discusión pública o en educación de qué ha pasado el país, porque así va a ser más fácil aplicar ciertas políticas más o menos autoritarias, como ha sido en muchos casos. Y una de las ideas que yo tenía, por ejemplo, en ese libro que ya mencioné, era que la historia de Perú, o por lo menos la historia de la salud, no era una historia lineal, ¿no? Era una historia circular, de ciclos, donde se repetían y volvíamos cada cierto tiempo a los mismos problemas, ¿no? Ahora, otra razón por la que creo que no hemos aprendido lo suficiente, la podemos tener los mismos historiadores, inclusive también algunos, buena parte de los científicos que hemos estado. No todos, hay notables excepciones como José Raga, por ejemplo, pero en de alguna manera una torre de cristal, trabajando en el archivo, en la biblioteca, en la universidad, pero no comunicando lo suficiente la relevancia de nuestros trabajos a un público mayor. En los últimos años ha habido una corriente que se llama la historia pública, que busca vincular con mayor intensidad el sector de la academia, los historiadores, con los medios de comunicación, con otros públicos que no sean universitarios, e inclusive discutir qué cosa tiene que decir la historia para los que hacen política, ¿no? Sin dejar de ser historiadores, pero volver a una pregunta que muchas veces, por lo menos a mí me daba escalofríos cuando estudiaba historia, que era ¿cuáles son las lecciones de la historia? ¿No? Y no tener miedo de entrar a discutir esa pregunta. Había una segunda pregunta que me hicieron sobre los discursos xenofóbicos y racistas. Sí, sin duda, ¿no? Ha habido esa dimensión en muchos programas de salud en el Perú. Y quería mencionar también en el ministerio y en varias partes del Perú y de América Latina comenzó a haber una tendencia muy fuerte que se llamó salud intercultural, que era identificar y analizar los problemas culturales para la comunicación de los mensajes de salud y los mejores medios para persuadir, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes pueden saber perfectamente las causas del SIDA, pero no tienen temor a comportamientos sexuales que pueden poner en peligro su salud. Entonces era importante entender la cultura que ellos tenían. O muchas de las prácticas de parto en el Perú estaban hechas para hospitales urbanos, gente de clase media, con alguna educación, y no funcionaban bien en las zonas rurales, ¿no? En donde había además una barrera del idioma. Entonces, la salud intercultural en parte ha querido resolver esos problemas. Lo que yo, o sea, veo en las últimas semanas muchos llamados a que las ciencias sociales ayuden a comprender y a luchar contra el coronavirus, pero inclusive me parece que el ministro de Salud una comisión que iba a participar la historiadora María Emma Mandarelli, pero no sé si eso ha seguido, y ahí en mi ignorancia, y disculpen si de repente alguien sabe más de esto, yo agradecería si después me pueden enviar más información, pero algo así va a ser necesario en el futuro, ¿no? Y sobre la tercera pregunta de la politización, sí, ¿no? Siempre hay una politización, hay una dimensión técnica, científica, pero hay siempre hay un frágil balance entre la parte científica y la parte política, ¿no? Y no es que haya una cosa que es moral, ¿no? Que sea bien o mal. O sea, me parece que también en el otro lado, o sea, digamos, de políticas más holísticas,
o correctas, entre comillas, también hay un interés político. Pero que en todo caso, y lo digo abiertamente, esa es mi convicción, creo que necesitamos una política progresista, ¿no? Que luche, entre otras cosas, contra el negacionismo científico que hemos tolerado por demasiado tiempo, que luche contra las medidas insuficientes, contra el racismo que puede aparecer, y que veas que esta propuesta neoliberal que ha surgido en el Perú desde los años 90 no es una política que las sociales, ¿no? Y tener otras propuestas. Por ejemplo, yo creo que en el futuro puede, o más o menos inmediato, puede tener más fuerza. Hay una nueva propuesta que han hecho activistas del medio ambiente y activistas de la salud que se llama la salud planetaria, de empezar a ver los problemas de salud como un problema también del medio ambiente, como en parte mencionó Jorge, y hacer una propuesta integral de resolver y de crear otra utopía de qué cosa puede ser la sociedad atendiendo problemas sociales y problemas del medio ambiente para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ojalá que ese tipo de ideas en las cuales creo que podemos participar los historiadores, hay muchos que están trabajando ya temas del medio ambiente vinculados a temas de la salud, ojalá que esas propuestas crezcan en el futuro, ¿no? Gracias. ¿Te escuchamos, Jorge? Sí, yo, de las tres preguntas, la primera de los discursos anticiencia es cierto, ¿no? Y cada vez además son más, más fuertes, ¿no? Yo creo que lo asociaría, debe haber muchos factores, pero uno es que hay una desconfianza al Estado muy fuerte. Hay mucha gente que cree que todo lo que informa el Estado o lo que hace el Estado o las campañas que realiza tienen como una agenda oculta detrás, ¿no? Entonces simplemente no les creen. En los últimos años, y Marcos ha trabajado eso con el caso del SIDA, por ejemplo, están también todas estas iglesias nuevas que tienen discursos muy anticientíficos, ¿no? Y que llaman a desoír recomendaciones para confrontar problemas de salud, como en el caso del SIDA, ¿no? Sobre las respuestas sociales, sí, yo creo que la historia de la salud informa ahí, porque hay como un patrón recurrente, ¿no? Que es de primero negar cuando aparece una pandemia, luego entrar un poco en pánico, buscar culpables, que usualmente eso lleva a discriminación, como decía Marcos, ¿no? Y eso se ve desde las epidemias de peste medievales que se iban contra la comunidad judía, o el SIDA que se iba contra la comunidad LGTB, y también estos casos de escepticismo, ¿no? Y luego ya una necesidad de reaccionar y confrontar las epidemias. Y en cuanto a la participación de los científicos sociales, yo creo que es escasa en los medios, en parte porque hay esta visión reduccionista de la salud y de las pandemias, epidemias, como un tema puramente biológico, ¿no? Cuando claramente eso no es así, ¿no? Están todos estos determinantes, condicionantes de la salud. O sea, la salud está asociada a nutrición, a vivienda, educación, hay que tomar en cuenta factores culturales. Entonces, efectivamente se necesita más participación de científicos sociales. Sé que hay científicos sociales integrados en este comité de respuesta al COVID-19 en el Estado peruano actualmente, y en parte algo los historiadores están opinando, informando en el caso de esta pandemia, ¿no? Pero yo creo que la poca presencia se debe a esta visión más reduccionista de la salud como si fuera un tema puramente biológico. Muchas gracias, Jorge. Como estamos bien de tiempo aún, les propongo recoger un par de preguntas más que han seguido haciendo en el chat y planteárselas. En primer lugar, para Patricia, nos comenta un asistente, en situaciones de emergencia es cuando se ponen a flor de piel todos los problemas más neurálgicos de nuestro país. ¿Por qué no existe una respuesta de parte del Estado para prevenir situaciones como esta,
que además no son las únicas en el país, y qué podemos hacer como sociedad civil para contrarrestar esta pasividad del Estado. Además, le preguntan a Patricia también si nos puede brindar alguna información sobre la experiencia chilena en relación con las políticas de repatriación, los protocolos en casos de emergencia sanitaria, con miras a visibilizar los potenciales riesgos además que hay para la trata de personas y el tráfico de migrantes en este contexto. Para Marcos, le preguntan qué acciones podríamos tomar en esta situación para evitar segregación o destierro social, tal como ocurría con los pacientes de lepra en el Perú. Y una segunda pregunta para Marcos, considerando el rol que tienen las propuestas neoliberales en salud, que han sido tan acogidas por los estados y han depletado los sistemas de salud, partiendo de la idea de que el sector privado se va a preocupar por la salud colectiva, ¿por qué no existe una respuesta de parte del Estado para prevenir situaciones como esta? Y para Jorge, sobre la pandemia H1N1, nos preguntan cuánto duró esta situación de pandemia, si en tu experiencia o con el conocimiento que tienes, crees que la pandemia actual va a durar el mismo tiempo, si podemos decir que en el caso de la influenza A1N1 existió un racismo a la inversa, en tanto la enfermedad fue asociada con personas que venían de vacacionar en el extranjero. Y preguntan también sobre el contraste que observamos entre cómo ha sido acogida y visibilizada en medios la actual pandemia del coronavirus en contraste con el fuerte brote de dengue que tenemos en el país desde hace un tiempo. Y para Marcos, nos preguntan qué acciones podríamos... ya le pregunté a Marcos, ya estoy, ¿no? Y para los tres, en realidad hay una pregunta interesante que tiene que ver con cuál consideran que debe ser el rol de los historiadores latinoamericanos como grupo en situaciones como esta. Entonces, si quieren, repetimos el mismo orden de respuestas. Vamos con Patricia, luego Marcos y luego Jorge. Muchas gracias por las preguntas. A ver, bueno, igual me gustaría hacer una aclaración. Yo soy historiadora, a mí el tema de las migraciones me interesa mucho, es parte de mi nuevo proyecto de investigación, y obviamente sigo lo que está sucediendo mucho en la prensa, pero no soy especialista en migraciones, en estudios migratorios actuales. Entonces, como que hay preguntas que creo que estoy segura que hay gente de acá que trabaja políticas públicas que podrían responder mucho mejor que yo, sobre todo con el rol del Estado, con lo que se está haciendo. Pero sí puedo dar algunas luces, especialmente para lo que sucede en el caso de Chile. Tiene que ver un poco con esta experiencia chilena sobre la trata de personas y las repatriaciones. Hace un par de años la política migratoria cambió en Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera, y dentro de eso se iniciaron unos viajes bastante cuestionados por las organizaciones de derechos humanos y de migraciones, particularmente de ciudadanos haitianos que podían regresar a sus países con ciertas condiciones, y una de ellas que no podían ingresar nuevamente a Chile, creo que en una década. Fue bastante criticado porque si bien muchas de estas personas querían retornar a sus países, también estaba el debate sobre a qué condiciones iban a volver. Condiciones que eran bastante precarias en Haití en términos de salud, viajaron mucha gente, viajaron muchas mujeres con niños, entonces hubo un debate interesante sobre si deberíamos o no deberíamos plantear este tipo de propuesta, o más bien como que intentar mejorar las condiciones que tienen ellos ya en el país. Entonces lo que ha sucedido en los últimos días es que
que desde la academia han existido una serie de propuestas y por parte también de organizaciones inmigrantes al Estado chileno sobre la población extranjera durante la crisis sanitaria, y que apuntan principalmente a tres áreas, tres aristas, en que se le está proponiendo al gobierno de cómo actuar. La primera de ellas tiene que ver con garantizar a personas extranjeras el acceso a salud, que es uno de los problemas importantes que tienen hoy en día. Lo segundo es facilitar la tramitación de visados, y son 4 puntos. La tercera, incorporarlos en equipos de asistencia médica, y finalmente la protección de la violencia interpersonal que se dan en situaciones de cuarentena. Entonces, desde la academia se está de alguna manera brindando ciertas pautas. También las personas están llevando a cabo una serie de campañas que también se están desarrollando en Perú, de ir a ayuda a ciertos grupos inmigrantes en particular, como las que le mencionaba, de la gente que está privada de libertad en las cárceles del norte. Y creo que esas son un poco las medidas que se han llevado a cabo. Sobre lo que el Estado debería o no debería hacer, o sea, creo que a nivel mucho más específico, creo que no tengo las herramientas para responder de una manera adecuada a esa pregunta. Gracias, Patricia. Escuchamos a Marcos, entonces. Ya, gracias. Sobre las acciones de la segregación, para evitar la segregación, me parece que en toda epidemia aparecen como sentimientos humanos fundamentales, ¿no? El temor, el pánico, el temor al otro, pero también surgen otros sentimientos en algunas personas como la solidaridad, ¿no? La capacidad de tener empatía con los otros. Es una lucha a veces en las personas, en las sociedades, en los gobiernos. ¿Cuál de estas dos dimensiones va a predominar? Si no hacemos nada, o si solamente damos respuestas técnicas inmediatas, seguramente va a predominar el miedo y la segregación, porque posiblemente las respuestas técnicas sean insuficientes y haya un nivel de desesperación porque suben el número de casos o de las personas afectadas, las familias afectadas, y entonces puede ser que el temor, el pánico, la segregación gane a las personas, a los gobiernos, y para ello hay que intervenir de todas las maneras posibles, creo que desde ahora, y los recursos técnicos, educativos o la imaginación para afrontar temas sociales y políticos que nos pueden llevar a que predomine la parte más oscura de la personalidad de la persona y del gobierno, ¿no? Explicar, por ejemplo, por qué algunos grupos pueden ser más afectados que otros, ¿no? Hace ya algunas semanas el doctor Fauci en los Estados Unidos dijo que los afroamericanos tienen más mortalidad que el resto, pero no se avanzó mucho en esa explicación, o no hubo un programa para la población general de explicar por qué esto estaba pasando, ¿no? Entonces, tener proyectos de intervención o educativos que expliquen de una manera racional y empática por qué ocurre esto, puede ser una manera de, por lo menos, disminuir, ¿no? Porque no es totalmente posible eliminar el temor del que puede surgir este instinto primario del estigma y la segregación, ¿no? Ahora, algo sí me parece que hay que hacer también con estas respuestas neoliberales que no han desaparecido, ¿no? A pesar que se habla de un proceso de desglobalización en los últimos años, la respuesta en algunos países no ha sido tanto, me parece, por la torpeza de algunos gobernantes, como puede haber sido el presidente de Brasil, sino porque estuvieron muy cerca y prestaron más atención a los intereses económicos que decían, bueno,
esto va a tener un costo en tantos miles de vidas y hay que asumirlo y seguir adelante con la economía, ¿no? Y que los recursos que están destinando a la salud pública ellos mismos lo ven como una cosa temporal, ¿no? Interesante, en estos días casi no se ha hablado, pero el ministro de Economía ha mandado el borrador del presupuesto del próximo año y hay grandes cortes a la ciencia y la salud pública, ¿no? Lo cual sugiere que no han renunciado a esa idea del Estado mínimo, ¿no? Que es otra cosa que hay que combatir. Y por último, los historiadores, ese es un debate muy interesante de qué va a pasar, cómo van a impactar esto con ellos. Sin duda, varios están interviniendo en debates públicos o medios de comunicación, ¿no? Desde que apareció esta epidemia. Hay otros que también me parece respetable, interesante su opinión, que mejor sería esperar un poco para analizar con más cuidado después lo que ha pasado. Hay algunos que piensan que hay que mencionar solamente los errores en hacer metáforas sobre versiones simplistas del pasado. Y hay otros que están interviniendo decididamente en opinar sobre, o en la medida que pueden, sobre las medidas actuales. Una situación muy parecida que sucedió al surgimiento del SIDA en los años 80 y en otras epidemias en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay una oportunidad, o sea, las epidemias son oportunidades, pero no oportunidades necesariamente de que lleguemos a algo mejor, ¿no? Creo que en parte la epidemia del cólera explica el autoritarismo con el que después viene Fujimori, ¿no? Que eliminó de su gabinete a todos los ministros de centro izquierda que inicialmente tuvo para parecer que derrotaba a Vargas Llosa, ¿no? Y tuvo una posición después del cólera con Boloña mucho más de derecha y neoliberal. Pero también puede ser una oportunidad para resolver problemas estructurales, ¿no? O sea, yéndose en la historia, en el siglo XIX, las epidemias de cólera hicieron que en Inglaterra se crearan buenos sistemas de agua y desagüe, ¿no? En Perú, a pesar de sus limitaciones, la epidemia de peste bubónica llevó a la creación del primer organismo nacional de salud pública, que fue la Dirección de Salubridad, que fue el antecesor del ministerio, ¿no? Ojalá que esta epidemia sea una oportunidad para construir un país mejor en el cual los historiadores también puedan ayudar. Gracias, Marcos. Escuchamos a Jorge ahora. Sí, sobre la pregunta de cuánto duró el H1N1 como pandemia, fue de abril del 2009 a agosto del 2010, que es cuando la OMS declaró el fin de la pandemia. En su momento, oficialmente se contaron 18.000 muertos, pero estudios posteriores de The Lancet y el CDC de los Estados Unidos calculan de 150.000 a 300.000 los muertos, pero cada virus es distinto, ¿no? Entonces no se puede realmente comparar, ¿no? El nivel de mortalidad, el número de contagios, el porcentaje de gente que se contagia, qué condicionantes hay, todo eso cambia con cada virus, entonces es muy difícil comparar, ¿no? La influenza del 18, por ejemplo, vino en oleadas, entonces cada virus hay que verlo de forma particular, ¿no? En cierta medida. Sobre el racismo a la inversa, sí, lo que pasó con el H1N1 es que al menos al Perú llegó a partir, no sé, algunos recordarán, de estudiantes, no el primer caso, pero los más sonados, estudiantes de algunos colegios que estaban en su viaje de promoción en República Dominicana, en Playa República Dominicana, y de ahí llegó al Perú, ¿no? Entonces había esta idea que estaban trayendo del extranjero, las clases altas, la enfermedad. A la pregunta de la atención que recibe el coronavirus frente al dengue, es un poco lo que pasó en el H1N1 con el friaje, ¿no? La idea de que en estos contextos epidémicos, pandémicos, se pone mucha atención a esas nuevas enfermedades, pero más bien hay pasividad y resignación con los males que cada año matan a miles de peruanos, ¿no? El dengue, digamos, volvió con fuerza al Perú en los 90s y ha ido subiendo cada vez más el número de gente que mata, ¿no? Y ha recibido atención, pero claro, no tanta como lo que está recibiendo el COVID-19, entonces eso es como un malestar social, ¿no? Que se repite también de lo que pasó en el H1N1, ¿no? Y sobre el rol de los historiadores, ¿no? Como dice Marcos, ¿no? Tal vez
lecciones del pasado, ver qué funcionó, qué no funcionó, rescatar esfuerzos anteriores que tuvieron un enorme impacto. Por ejemplo, recordar que estas respuestas sociales típicas de pánico, negación o discriminación no sirven de nada. Tal vez habría que conmemorar más, en cierta forma, estos episodios epidémicos, pandémicos, o al menos recordar a la gente que los confrontó con decisión, ¿no? Muchas veces se recuerdan, al menos en la historia peruana, las guerras, las revoluciones, pero casi no las pandemias, ni epidemias, ni los médicos, ni personal de salud que las confrontaron, ¿no? Tal vez habría que recordar un poco más eso. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Llegamos pues al final de este evento virtual. Quiero agradecer a Patricia Palma, a Marcos Cueto y a Jorge Locio por sus interesantes ponencias. Creo que son sumamente útiles para reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y para ponerlo un poco en perspectiva histórica también, ¿no? Y pensar en qué podemos ver a la luz de lo que hemos aprendido de experiencias pasadas. Muchas gracias también al público asistente por su asistencia y por su participación. Se nos quedan algunas preguntas en el chat, pero hemos hecho, creo que, un buen esfuerzo para llevar a los ponentes las preguntas y que ellos nos den sus respuestas y opiniones. Esta es la primera conferencia de un ciclo que tenemos por delante, así que los vamos a informar próximamente de nuevos eventos desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la PUC. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, eso es por el día de hoy. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Vamos a estar compartiendo, perdón, se me queda ese comentario en el chat, vamos a estar compartiendo el video de las presentaciones próximamente a través del Facebook y compartiremos el enlace con todas las personas que se inscribieron para que puedan verlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos entonces y buen día.